mañana queremos empezar con el tema de lo que es la realidad del espíritu que reina en este mundo. Así que, en este sentido, voy a pedir que me muevan la diapositiva de allá, por favor. El espíritu que reina en este mundo, ¿por qué hemos escogido este tema? Porque queremos conocer más acerca de lo que es este personaje que la Biblia llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, el diablo. Mucha gente piensa que esto es, algunos creen que esto es un simbolismo que la Biblia utiliza para hablarnos acerca del mal, pero que tal personaje en realidad no existe y no es real. La Biblia dice que es un personaje real, es no una fuerza del mal, es una personalidad que existe y es real, y no porque no la veas, no deja de existir. En segundo lugar, tenemos que aclarar que algunos creen que Satanás es un monstruo, ¿no? Es un tipo generalmente pintado de rojo, con los ojos así luciferinos, ¿no es cierto? Las orejas puntiagudas, tridente, cuernos, cola, y todo un medio animal y medio monstruo y medio humano. Y la Biblia nos muestra un personaje completamente diferente al que las fábulas, las ideas populares y las películas muchas veces nos presentan. Por eso queremos leer, en primer lugar, adentrándonos en el tema, un pasaje que describe a este personaje en Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 se nos habla en el versículo 12 al 16 acerca justamente de la descripción de cuál es el origen de este personaje y cuáles son sus características. Y lo hace, es interesante, tomando como base a un personaje histórico para Ezequiel en ese momento. Entonces, ¿qué hace la profecía de la Biblia? Muchas veces toma un personaje histórico, concreto, real, en la tierra, humano, y lo usa como tipo, como tipología o como un ejemplo de un personaje, en este caso, espiritual, real también, pero sobrehumano. Este es el caso de la profecía de Ezequiel, capítulo 28, verso 12, hablando del príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro, o el rey de Tiro, era Tiro una ciudad-estado en esos momentos, muy conocida, ¿no es cierto?, de los fenicios, en la costa del Mediterráneo, y toma este personaje que tiene mucho poder, mucha influencia, mucha riqueza en su momento, y a través de él nos presenta lo que tú vas a ver claramente, no solo describe ya a un personaje humano y terrenal, sino que sobrepasa las dimensiones humanas y tiene claras incidencias de orden sobrenatural y de orden espiritual. Todos los estudiosos de la Biblia en todos los tiempos han coincidido en ver que este rey de Tiro, proyectado a la vida espiritual, realmente no es más que tomado como pivote, plataforma, para hablar de Luzbel, la estrella de la mañana, o el lucero de la mañana, como era el nombre del ángel que luego en la rebelión se convertirá en Satanás. Así que con esa perspectiva, leamos lo que dice Ezequiel 28, 12. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste hecho lleno de inequidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Interesante este pasaje porque nos describe lo que llamamos es la posición y privilegios de este ángel. En primer lugar, hay que entender que aquí se habla del origen de Satanás. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios creó a Satanás? No, Dios nunca creó a Satanás. Dios creó un ángel, como creó muchos ángeles, y uno de sus ángeles, como veremos ahora, más importantes, más cercanos a él y de mayor autoridad, se rebeló contra Dios. Y ese ángel, que aún mantiene la apariencia de ángel,
y no de monstruo, y que aún tiene poderes como un ángel, es el que está en rebelión contra Dios y se tornó en Satanás. Es decir, Satanás en hebreo es el adversario de Dios y del hombre, o diablo, que significa acusador, diabolos del griego. Así que es interesante ver el origen entonces de este ángel. ¿Cómo era este ángel? Fíjate tú, en primer lugar, dice, en el día de tu creación. Quiere decir que él fue creado. Él no es como Dios. El único que es Dios eterno, infinito y no tiene punto de creación ni punto final es el Señor Todopoderoso. Todo lo demás, seres humanos, espirituales y la creación entera, material, ha sido creada y tiene un inicio y tiene un fin en la eternidad de Dios. Y esto es importante que lo comprendamos porque esto nos permite entender que por lo tanto los poderes de este ángel, aún en rebelión, son limitados y están bajo la autoridad y la voluntad de Dios, como vamos a ver más adelante. Segundo lugar, dice, en el Edén estuviste. Y esto es interesante porque nos ubica en el paraíso terrenal donde estaban Adán y Eva. Recuerden quién tentó a Adán y Eva, según la palabra de Dios, fue la serpiente. Y la serpiente, Satanás hablando a través de la serpiente. Ahora no sabíamos si las serpientes hablaban entonces y se sentaban a conversar con la gente antes de picarla, pero lo cierto es que esta serpiente fue usada por Satanás, al parecer, para poder hablarle al hombre. Quiere decir que desde ese momento ya se había revelado. Obviamente fue creado antes, pero no se puede identificar el punto exacto en el que se cree que se reveló. Lo cierto es que tiene que ser en algún momento, después de la creación del hombre, porque habla del ángel que estuvo en el Edén, y como ángel. Pero es interesante que este es un ángel particular, lo llama querubín grande y protector, y querubín es una de las jerarquías angelicales en la Biblia. En la Biblia hay querubines de lo que se menciona en la Biblia, habrá más y no sabemos, pero lo que menciona en la Biblia se hablan de querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Ángeles es la tropa en general, ¿no es cierto?, de ángeles. Las autoridades son los arcángeles, que son los mariscales de campo, pero los querubines y los serafines son los ángeles más cercanos a la presencia de Dios y por lo tanto de mayor privilegio y de mayor confianza. No olvides que, por ejemplo, cuando vas al Antiguo Testamento, los querubines eran los que fueron representados custodiando el Arca del Pacto en el lugar santísimo en el Templo de Jerusalén. Y cuando el hombre es echado del huerto del Edén, es un ángel, pero ¿cuál ángel? Un querubín, quien empuña una espada flamígera de fuego, con lo cual los echa del huerto del Edén, lo cual de paso da esperanza que el hombre se salve un día, porque si se quedaba en el huerto del Edén y entonces mantenían la inmortalidad, de esa manera no podrían ser salvados. El querubín es alguien de confianza de Dios. El querubín es alguien cercano a Dios. Pero no solamente eso, sino dice, te puse en el monte santo. El monte santo en el Antiguo Testamento hace una analogía con el monte de Sion, donde estaba la casa de Dios, el templo. En hablar de eso en el cielo significa el lugar en el universo en donde mora Dios. Y este ángel servía en la misma capital del universo, si quieres ponerlo de manera que nos entendamos, en el mismo lugar de la morada de Dios, aunque Dios está en todas partes. La Biblia nos habla de un lugar particular en donde Él se manifiesta, regenta sus asuntos universales. Dice que Él era lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Ojo que la sabiduría y los poderes del ángel son mayores que la del hombre. Los poderes son mayores que los del hombre. Todos, cualquier ángel tiene más poder, más inteligencia. Por eso es que decía Lutero que el diablo conoce más la Biblia que nosotros, más la teología y la doctrina que nosotros, y lo utiliza para tratar de enredarnos, de hacernos caer, como la serpiente hablándole a Adán, ¿no? Con que Dios os ha dicho, y después reinterpreta, ¿no?, que no pueden comer de todos los árboles del huerto, y el Señor no había dicho que no podían comer de todos los árboles, habían dicho que podían comer de todos, mas de este no, cambiándole el sentido negativo, restrictivo del mandato de Dios. Siempre el diablo más inteligente va a tratar de usar Biblia, versículos, teología, para justificar nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestras desobediencias, nuestros desvíos doctrinales. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando usamos la Biblia para mal nuestro. El diablo muchas veces está detrás dictándonos los versículos para poder nosotros apartarnos del Señor con tranquilidad de conciencia.
Luego dice acabado de hermosura, y esto contradice todo lo que dice Hollywood, ¿no es cierto? El monstruo, el bebé de Rosemary, todas estas cosas, el exorcista, ¿no es cierto? El Satanás, dice la palabra de Dios, él era un ángel de luz, y su rostro y su apariencia no cambió cuando cayó en pecado. Por lo tanto, él puede presentarse como un ser espiritual en la dimensión espiritual, en donde presenta como ángel de luz, siendo ángel de tinieblas, y puede presentarse de una manera atrayente en lo espiritual a la gente creyente o al no creyente despistado. Por eso es más peligroso, porque justamente es engañador, es engañador. Él nunca va a presentarse diciéndote, soy Satanás y vengo a destruirte. Tonto no es, tiene buen marketing. Y entonces va a presentarse como alguien que va a hacer tu bien, va a hacer bien para ti. Por eso es que cuando se presenta en el ámbito del espiritismo, la brujería y la magia, nunca se presenta como el diablo destructor que viene a matarlo. Se presenta como alguien que lo va a sanar, lo va a curar, le va a ayudar, le va a poner en contacto con sus parientes. Y es el mismo diablo, solamente que tanto en la magia blanca como en la magia negra. Pero esa es la astucia del diablo. Este personaje angelical tenía además, antes de caer en la rebelión, se nos muestra que era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad, perfecto en todos sus caminos. Y habla de alguien que tenía mucha autoridad, muchas responsabilidades, habla de la multitud de las contrataciones. Así que él era un buen administrador celestial en la corte del Señor Jehová de los ejércitos. Era, al parecer, uno de los ángeles más encumbrados en posición, en privilegio, en poder y en cercanía a Dios. Y al parecer, nos muestra la palabra, en un momento, en su corazón nace el descontento. Y el descontento nace como un proceso, como nace siempre en el corazón humano. Y dice la palabra que de pronto en su corazón nació una actitud contra Dios. Y es interesante porque los teólogos analizan esta actitud de Satanás. Fíjate, por ejemplo, en Isaías, que no está aquí en las diapositivas, búscalo conmigo en la Biblia, en Isaías 14, en el versículo particular, 13 y 14, se nos describe un poco este proceso en su corazón. ¿Qué es lo que ocurrió en este ángel? Parece que en este ángel al momento vino codicia, es decir, tenía mucho, más que cualquier otro ángel. Al parecer era muy particular, un querubín especial entre los demás, no otro querubín. Por eso se exalta él en su posición que tenía. Y en un momento él quiso más, codició tener más poder, más autoridad. Otros comentaristas señalan algo interesante que nunca había visto, que Satanás este ángel Luzbel tuvo envidia de Dios. Tuvo envidia de Dios. Él veía que todo era para la gloria de Dios, todo era para la honra de Dios. Y al parecer él tenía millares de ángeles bajo su cargo y subalternos a él. Y en un momento debe haberse preguntado, ¿por qué todo es para el Señor? Y yo tengo que ser subalterno de él, si yo puedo también merecer recibir la honra de estos ángeles para mí. Y dice la Biblia que cuando él se revela, un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron junto con él. Un tercio de los ángeles del cielo, que son millares de millares de millares. Que de paso es interesante, ¿no? Mucha gente dice, no, pastor, esta persona no puede estar tan mal porque hay muchos que lo apoyan. Sí, le digo yo, Satanás también lo apoyan, le digo, un tercio de los ángeles del cielo. Y no tiene la razón. Así que lo interesante de esto es que uno ve aquí que había una envidia en él. La envidia de querer, tonto no era, sabía que él era creado, sabía que Dios era Dios, muy superior a él en poder y autoridad. Así que él nunca pensó en hacer golpe de Estado ni ponerse por encima de él. Lo único que él pedía es ser tratado de igual que a él, ser semejante a él, estar a su lado, lugar que no le correspondía. Y dice ahí en Isaías 14, versículo 13, porque esto está escrito aquí, la palabra para nosotros y los cristianos de todos los tiempos, como una advertencia. Dios ha dejado esto en la palabra como una lección al universo de lo que ocurre cuando Dios nos da bendición, Dios nos da oportunidad de servir, Dios nos da gracia, Dios nos da dones y nos salimos del orden de Dios. Y cómo esto destruye el orden de Dios y cómo esto hace que se pierdan bendiciones a los seguidores del Señor. Dice Isaías 14, 13, hablando de Satanás,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo. Un estudioso de la Biblia decía que en este versículo 13 y 14 encuentra 5 veces implícito, tácito, yo subiré, yo me enalteceré, yo seré semejante al Altísimo, yo tendré el trono junto a las estrellas, yo me sentaré en el monte de Dios. Yo. Y eso fue lo que desvió el corazón de este ángel. En su corazón nació la idea de que él podía también recibir algo de la autoridad, del poder, que Dios era solamente único y exclusivo merecedor. Y cuando nosotros estamos en la vida cristiana o en el servicio de la iglesia del Señor, en cualquier tarea que Dios nos pone, y queremos nosotros reclamar para nosotros mismos una autoridad, una posición, o creer que tenemos tanta sabiduría que podemos, al final llegamos a codiciar tener más que lo que Dios ha permitido que tengamos, y empezamos a envidiar al que tiene más autoridad que la que Dios me ha dado a mí, y empezamos a tener celos, y empezamos a tener soberbia, y en nuestro corazón se comienza a larvar nuestra propia condenación. Y no sabemos detenerlo esto, arranca un proceso que no solo puede destruir, mira que en el cielo causó estragos, en el cielo, lugar santo de espiritualidad. ¿Cuánto más aquí en la tierra, entre nosotros pecadores arrepentidos? ¿Cuánto más en una familia? ¿Cuánto más en un ministerio, en una iglesia, en una junta, en un comité, en el corazón de cualquier servidor de Dios? Y es interesante porque aquí tú ves el contraste que la Biblia hace entre Satanás y Jesucristo. Mientras Satanás no aceptó su rol subalterno delante de Dios y descontento se sublevó contra él, el Hijo de Dios fue enviado a la tierra a morir por nosotros. Y él dijo, se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Y dice Filipenses que por cuanto él se humilló, aún siendo Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo, y tomando forma de siervo, aceptó ser crucificado entre dos ladrones, rompiendo todos sus derechos, que era santo, recto, sin pecado alguno, pero lo aceptó humildemente, porque era la voluntad de Dios para su vida, porque era el propósito de Dios, porque quería obedecer al Señor. En cambio, Satanás, teniendo una posición menor que el Hijo de Dios, quiso ser igual que el Padre y usurpar un lugar que no le correspondía en el servicio de Dios, en la relación con Dios y en su posición que Dios le había dado. Qué tremendo ejemplo que Dios nos advierte a todos nosotros, porque nuestro corazón humano caído en el pecado puede y tiene la tendencia innata a desviarse, como el corazón que se desvió de este que era nada menos un ángel, el lucero de la mañana, el querubín protector, el que caminaba sobre las brasas de fuego del monte de Dios, se desvió en su corazón. Cuánto más somos vulnerables, frágiles, de poder desviar nuestros corazones, tú y yo, que somos pecadores arrepentidos. Y por eso, cuánto más tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuánto más. Y dice la palabra allí que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando Él se subleva y 1/3 de los millares de ángeles del cielo se rebelan contra el Dios Todopoderoso, entonces el Señor decreta ser echados del cielo. Y entonces pierden todos sus privilegios celestiales y espirituales, pero no pierden sus poderes con los que habían sido creados. Y esta actitud de ellos entonces los ponen como adversarios contra Dios y contra el hombre. Algunos preguntan, ¿y por qué Dios no lo destruyó en ese momento? ¿Y por qué Dios no lo castigó en ese momento? ¿Por qué fue arrojado del cielo y tenía la opción de venir a tentar al hombre? Y es interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios está sobre todas las cosas y aún sobre Satanás tiene autoridad. Pero Dios permite que aún exista este personaje y esté rondando, porque Dios a través de Satanás permite
no aprueba, permite de que Él actúe para probar a los creyentes en su corazón. Acuérdate lo que dice Lucas 22 acerca de Pedro. Cuando el Señor le anuncia a Pedro su negación, ¿qué le dice? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, versos 31 y 32. Quiere decir que ahí vemos nosotros lo que se llama la teología de Dios frente a lo que es Satanás y sus demonios. Es que Dios permite con límites claramente establecidos hasta dónde el diablo puede tentar a un creyente. A un creyente, a un no creyente está bajo el reino de las tinieblas y en más peligro que nadie. Pero al creyente Dios lo cuida, porque Cristo venció a Satanás en la cruz. Entonces el diablo no puede tocar a los hijos de Dios ni al ungido de Dios sin permiso de Dios. Y esto lo vemos en el caso de Pedro. Dice, Satanás me ha pedido. ¿Por qué le pidió? Porque no podía tocarlo a Pedro sin permiso del Señor. Y el Señor le dijo, te permito que lo zarandees, no que lo hagas pecar. El que haga pecar o no, ni Satanás tiene ese poder sobre un cristiano. El cristiano es quien decide si peca o no. Ni el cielo ni el infierno te obligarán a obedecer a Dios o a desobedecer a Dios. El que decide obedecer a Dios eres tú con tu propio corazón, responsable y capitán de tu alma. Quien decides es decirle no al diablo o decirle no a Dios. Porque Dios no quiso crear robots a los cuales Él les daba cuerda y que todos ponían cantando alabaré, alabaré. Dios quería hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, arrepentidos de sus pecados, que voluntariamente quieran poner su vida a los pies del Señor y honrarle, porque en su corazón han decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que no desapareció el diablo, por eso que no destruyó a Satanás en el Edén, por eso que no lo destruyó antes del Edén, porque en sus planes eternos Dios está permitiendo que seamos zarandeados como a trigo y que se defina quién es de Dios y quién no es de Dios. Y que descubriendo las victorias, bendiciones y gracias de la obediencia a Dios, saborees también al mismo tiempo la derrota, el sabor amargo, la tristeza del fracaso de haber pecado, para que nunca más pequemos y tengamos temor de desobedecer al Señor. Y eso solo era posible si Dios no nos guardaba en una urna de oro, en la cual nadie podía tentarnos ni nadie podía tocarnos. Y Dios permite que nos enfrentemos a los peligros de las tinieblas para que tu corazón se revele lo que hay dentro de ti y se muestre realmente si estás dispuesto a amar al Señor o no. Otro ejemplo de esto es Job, capítulo 2, versículo 6. ¿Te acuerdas tú cuando Satanás dice, entre los hijos de Dios se presentó en el trono del cielo? De paso, no olviden que los ángeles son llamados en la Biblia hijos de Dios. En el caso de Satanás, dejó de serlo evidentemente porque se rebeló contra el Padre, pero son hijos de Dios de otra función espiritual distinta a la nuestra. En Job 2.6 dice allí que el Señor le tuvo que dar permiso a Satanás y él tuvo que pedir permiso ante Dios para poder tentar a Job. Y en la segunda vez que lo pide, el Señor le dice a Satanás, puedes afectar toda su vida, haciendo una paráfrasis, pero guarda su vida, no toques su vida. Y entonces le cayó de todo a Job. Murieron hermanos, amigos, cayó la casa, le robaron la herencia, le cayó una enfermedad, pero su vida fue guardada por el Señor. Fue guardado de manera que Él no pudiera destruir, matar a Job. Y luego, ¿qué hizo Dios con Job cuando fue probado y se mantuvo fiel y no hubo despropósito alguno en su corazón? El Señor le devolvió y multiplicó la bendición sobre Job. Y Satanás fue derrotado por la obediencia a Dios de su siervo Job, temeroso, íntegro y perfecto delante del Señor. Así que la palabra nos señala que el carácter y los propósitos de Dios, van a terminar finalmente siendo derrotados. Y ahí está el pasaje de Apocalipsis 20:10. Este versículo hay que leerlo de vez en cuando, con alegría y con gozo. Un día será puesto en prisión eterna y destruido Satanás y sus demonios. Dice la palabra de Dios, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final de los tiempos, el Señor Jesucristo vendrá,
quitará al usurpador, que es este príncipe de las tinieblas, porque ha usurpado los derechos de Dios en la tierra y ha usurpado los derechos que Dios dejó al hombre como administrador sobre la tierra, porque el hombre al caer en pecado habíamos quedado bajo el dominio del diablo y él había tomado derechos sobre nosotros, fraudulentos, pero derechos. Y cuando Cristo vino a la tierra no solamente viene a salvarnos, viene también a echar fuera el reino de las tinieblas. ¿Y cómo se muestra eso? Con el avance del reino de Dios. Por eso la palabra dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, que significa Hades no solamente el lugar de los muertos, sino símbolo de la muerte espiritual y del imperio de la muerte, que es el reino de las tinieblas del diablo. Y cuando la iglesia dice que las puertas del Hades no podrán vencer a la iglesia, está hablando que la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús, tenemos poder y autoridad para avanzar, rescatando del diablo el botín valioso del alma de los seres humanos. Y cuando avanzamos predicando el Evangelio, los presos y los cautivos de las prisiones tenebrosas del diablo, en pecado, en adicciones, en adulterios, en mentiras, en robos, en alcoholismo, en drogas, en tantos pecados, en incredulidad, simplemente somos liberados de estas cadenas del pecado y puestos en el ejército del reino de Dios. Esa es la labor de la iglesia. Así que hoy ya vemos a la iglesia venciendo el reino de las tinieblas, pero vendrá el día, como lo anuncia Apocalipsis, en que la victoria sobre las tinieblas será total y su mariscal de campo, Satanás, y todos sus secuaces serán echados en el lago de fuego para siempre. Por eso es que en la vida eterna no habrá Satanás ni tentaciones del diablo, gracias a Dios. Ya habrá sido vencido y será historia. ¿Cuál es el carácter y propósitos de Satanás y qué propósitos tiene contra el cristiano? Es interesante que en la siguiente diapositiva señala que allí en Apocalipsis 12, el capítulo 12, si alguien mueve la diapositiva por favor, en el capítulo 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, nota bien, al mundo entero. O sea, Estados Unidos, Rusia, las Naciones Unidas y los científicos del mundo no son engañados. No, engaña al mundo entero. Pero los estudiosos, los investigadores, los filósofos y los entendidos, esos sí no están engañados. No, engaña al mundo entero. Pero los eruditos y los religiosos, engaña al mundo entero. Solo el que está en Cristo es el único que, conociendo al Señor, discierne la verdad del error. El resto, todos están comprando billetes falsos sin saberlo. Y están felices, porque no saben que están engañados. Vivimos en un mundo de personas engañadas. No te olvides nunca de eso. La Biblia dice que Dios ha permitido que una venda sea puesta sobre los ojos de las naciones. De las naciones, no de los individuos. Estamos hablando de un problema universal, sin diferencia de desarrollo económico o cultural. Todos están bajo el engaño espiritual de las tinieblas, que es no querer acercarse a Cristo ni tomar compromisos con Cristo. Y creer que sin eso puedes vivir tu vida tranquila, normal y feliz. Ese es el engaño principal. Y Jesús ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Y el diablo te dice, sin el Señor cualquier cantidad de cosas puedes hacer y incluso las vas a pasar más chévere. Ese es el engaño del diablo. Pero dice después, por lo cual alegraos, cielos, y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No solamente hay un engaño, sino hay una acción de un Satanás airado, es lo que nos muestra la Biblia. En la ira de Satanás contra el hombre. ¿Por qué contra el hombre? Porque hay una gran diferencia entre varias. Es que mientras Satanás cayó en pecado y Dios decidió decretarlo en condenación eterna, sin posibilidad de arrepentimiento y perdón, al hombre, hijo de Dios, menor en rango y poder que el ángel, Dios le dio la gracia y misericordia de ofrecerle perdón, redención, restauración, una nueva vida y vida eterna, si se arrepiente de sus pecados. En cambio, Satanás, no hay perdón para ellos. El pecado de Satanás fue decretado por el Señor sin remisión ni perdón. Ese es el decreto de Dios. Él es el juez eterno. Algunos creen que esa es parte de la causa por la cual Satanás odia tanto al ser humano y quiere ensañarse y quiere llevarse a muchos con él para que se vaya a la eternidad sin Cristo también.
es el odio de la envidia del diablo al hombre, porque al hombre sí Dios nos dio la posibilidad de arrepentirnos, llorar nuestros pecados y ser recibidos de nuevo como hijos de Dios, mientras al diablo no. Pero lo cierto es que todo esto nos muestra que en la vida cristiana nosotros tenemos que, en la siguiente diapositiva de 2 Corintios, ver que tenemos que estar precavidos en la vida cristiana. ¿Esto qué significa? Fíjate que como Pablo habla de la realidad de estas tinieblas pueden entrar incluso en la vida del creyente. Y no solamente en la vida del creyente en cualquier lado, sino se pueden meter en la realidad de la iglesia. ¿El diablo se puede meter a la iglesia? ¿Que los anfitriones no impiden que entre? No pueden impedir que entre. El diablo se puede pasear en la iglesia. El tema es si afecta tu corazón o no. Ese es el tema. Fíjate qué permite que el diablo entre en la dimensión de la iglesia. Pablo lo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 3 cosas dice este pasaje importante. Número 1, la cuestión era que alguien que había caído en pecado, parecer una falta contra el apóstol directamente, al punto que el apóstol Pablo tiene que decir, yo también lo perdono. Algunos creen que era una insolencia de insubordinación directa, con calumnia, murmuración contra el apóstol, y que había sido disciplinado este líder, rompiendo la unidad por murmuración, y que el Señor, a través de Pablo, anima a la iglesia a que lo perdonen. Y lo que Pablo está diciendo es demorar el perdón al infractor, al transgresor, al pecador cristiano que se ha arrepentido, demorarle el perdón cuando se ha arrepentido, no cuando sigue haciendo lo mismo. Demorarle el perdón o negarle el perdón abre la puerta para que el diablo se aproveche. ¿Por qué? Porque cuando se siembra en el corazón falta de perdón, ¿qué nace? En lugar del perdón, ¿qué nace? Resentimiento, amargura, celos, murmuraciones, contiendas, divisiones. Y ahí está el diablo en su salsa. Entonces, cuando el cristiano no tiene una actitud perdonadora hacia alguien, dice aquí Pablo, cuidado, perdonen, para que no gane ventaja alguna Satanás sobre nosotros. Y gane ventaja acá significa que el diablo no lo aproveche tomando la oportunidad para filtrarse, para contaminar nuestras relaciones interpersonales, para contaminar nuestros corazones, para separarnos de Dios y de la gente, aunque nadie se dé cuenta, pero con disimulo. Esa distancia te debilita espiritualmente y te aparta del rebaño de Dios y te deja entonces vulnerable a mayores tentaciones y ataques del diablo. Lo primero que hace el diablo es, como hacen los leones, separan de la manada a un despistado que anda desalentado, quejoso o resentido, y una vez que está solo lo hacen puré. Entonces, en primer lugar, ¿cómo vencemos al diablo? Cuida tu corazón y cuida tus relaciones personales. No guardes rencor, no guardes resentimiento, no guardes rebeldías. Perdona en tu corazón, con la ayuda de Dios, a quien te ha faltado, de palabra, de actitud o de conducta. Pero dice además que no solamente no gane ventaja, sino dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinaciones de Satanás, como es la referencia aquí, es interesante porque la palabra maquinaciones habla de planes, habla de intrigas, habla de conspiraciones, habla de una planificación, una estrategia del diablo para tratar de hacer caer a un creyente. Y esos pensamientos engañosos que él va a usar son ¿para qué? ¿Para qué esas maquinaciones del diablo? Porque si contamina tu corazón o el mío, frena, estorba la obra de Dios en la iglesia. Y ese es el propósito último del diablo. No solamente que caigas tú, caiga yo o cualquiera, sino estorbar el testimonio de la iglesia en la salvación de la gente perdida. Porque la iglesia le está haciendo agujeros a nivel de la línea de flotación en el barco del diablo. Y entonces quiere anular el poder del reino de Dios. ¿Y cómo manera lo anula? Pues no puede anular el poder de Cristo, no puede anular la victoria de la cruz. Anula el testimonio de los cristianos. Y anulando el testimonio de los cristianos, embarrando el testimonio de los cristianos, estorbando el matrimonio de los cristianos, tú puedes tener un auto buenísimo para correr en el Dakar, pero si echan arena dentro del motor, la anulaste, esa potencia del motor. Igual es en la iglesia. Cuando el cristiano es anulado en su testimonio espiritual, el Espíritu Santo no puede llenarnos, usarnos con poder, porque hay pecados permitidos, entonces el diablo consigue lo principal,
que la iglesia no puede desaparecer, la victoria de la cruz no se puede desconocer, la victoria de Cristo sobre él no se puede quitar, pero estorba el avance de la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos cristianos han sido instrumento del diablo en la historia del cristianismo para estorbar el avance de la iglesia de Cristo? Dividir, socavar, debilitar, malograr lo que iba avanzando en el reino de Dios. Así que aquí lo que nos dice la palabra de Dios claramente es que los cristianos debemos actuar, por eso esta serie de predicación, con entendimiento. No solamente estás tú en juego, no solo tus amigos de la iglesia en juego, no solo tus relaciones en juego, está la iglesia de por medio en peligro, está la iglesia del Señor y debemos cuidar la iglesia del Señor, debemos cuidar la obra de Dios, no solamente cuidar tu familia y tus amigos, que es lo que todos más fácilmente hacen, somos llamados a cuidar la iglesia del Señor, su testimonio, su limpieza, su amor, y la manera de hacerlo es poniendo la obra del Señor por encima de tus intereses personales y nuestros intereses egoístas y nuestros intereses amicales. Y la última diapositiva, Efesios, Pablo incide en esta realidad, él dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, la iglesia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aunque algunos dicen que está nublado, pastor, así que no hay problema. Pero luego dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia de cristianos de la capital de Éfeso. A cristianos. Y le está diciendo a los cristianos, no pueden sin darse cuenta darle lugar al diablo. Darle espacio, darle entrada, darle ventaja, darle oportunidad para que nos destruya a nosotros y a la iglesia. Cuando los cristianos despistados damos ventaja al diablo y ocasión, lugar para que entre a destruir, cuando ocurre lo anterior al versículo 27, cuando no desechamos la mentira, en primer lugar. La mentira, nunca olvides, mentira grande, chica, corta, blanco con puntos negros o rayas azules. La mentira, blanca, negra y gris, todas son del diablo. Nunca te olvides. No hay mentira buena, no hay mentira venial, no hay mentira blanca, no hay mentira piadosa, no hay mentira con buena intención. La mentira es del diablo. Jesucristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque es el padre de la mentira. Se lo dijo a los religiosos de su tiempo que tergiversaban la verdad y mentían. Entonces, ten mucho cuidado. Por nada en este mundo mientas. Vive en la verdad, porque mientras vives en la verdad, vives bajo el castillo de la presencia santa de Dios. Cuando te sales de la verdad, tú solito te sales del castillo y te enfrentas a los dragones. Solito, descalzo y sin ninguna espada. Y Dios permite para que aprendamos la lección de que la mentira trae consecuencias. ¿Cuántos cristianos conozco yo que mienten? Dice, ¿usted fue? No, yo no hice esto, pastor. Yo ni estaba ahí, ni había nacido. Yo soy de los buenos, pastor. ¿Cuánto cristiano cuando se confronta con su error miente, niega, encubre la verdad, falsea e incluso acusa a otros con tal que a él no le caiga la quincha encima? ¿Cuántos mienten por no hablar de su realidad? ¿Cuántos mienten por encubrir la verdad? ¿Cuántos mienten por encubrir su error? ¿Cuántos mienten por tonterías, por vanidad? Tú fuiste, ¿no es cierto?, algún día, qué sé yo, ¿no? Tú fuiste a Hawái, a la isla del Lupi, no sé cuántos. Sí, claro, yo estuve ahí la semana pasada, pastor. Justamente el último viaje que hice de vacaciones, ahí estuve. La mentira tonta de la vanidad latinoamericana. De no decir, no, ¿sabes qué? No la conozco. No conozco ni la isla Frontón, menos Hawái. ¿Qué te hace más importante a ti? ¿Conocer tal lugar o no conocer tal lugar? ¿Te hace más importante? ¿Eres más importante que alguien por haber ido a algún lugar? Las personas tienen un valor específico que nos ha dado Dios y que no depende de lo que aparentan, ni de lo que visten, ni de lo que tienen, ni la marca del auto, ni el trabajo, ni el sueldo personal. El valor de la persona está puesto por Dios, no por los hombres.
Afirma tu verdadero valor en Cristo y no caigamos en la mentira de querer darte valor por tonterías de este mundo. Ahí viene la vanidad, los celos, la competencia. Esto es lo que dice la palabra. Dice, no mientas, desecha la mentira en tu vida, de toda forma, en todo calibre y en toda dimensión. Y luego dice, airaos pero no pequéis. ¿Cuál es otro lugar que da lugar al diablo? El enojo. Yo he visto personas que cuando se enojan, mira, los dragones son gatitos recién nacidos. Yo conocía personas que cuando se enojaban, los vecinos no los podían parar, el serenazgo no los podía parar, la suegra no los podía parar, nadie los podía parar. Es triste, ¿eh? Es muy triste. Personas que arrancan el enojo y arrancan una lluvia de dardos verbales, de insultos, de recriminaciones, a veces acompañados de gritos destemplados, de tirarse las cosas, de irse a las manos. Y conozco hombres y mujeres ya adultos, marcados en su alma con las heridas emocionales de haber visto a sus padres, siendo niños, peleándose como si fueran animales salvajes delante de ellos. El enojo y la ira. Recuerden que cómo viene Satanás a atacar a las naciones. Con paz, con una sonrisa, con mansedumbre. No, con gran ira. Una de las características del diablo es la ira. Él odia, guarda enconos, destruye, porque ha venido a matar, hurtar y destruir. Mas el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, hermanos, tenemos que parecernos al Señor Jesús cada vez más en nuestro carácter y no permitirnos estos desvíos del corazón, porque damos lugar al diablo. Y eso permite que el diablo entre en nuestra casa, entre en nuestro hogar. Ciérrale la puerta al diablo en tu matrimonio. Nunca te permitas faltar respeto a tu cónyuge, guardar enojo o por ninguna razón valedera. Dios te da permiso de hacer eso. Por ninguna razón más valedera que tengas, no es la manera de resolver los conflictos. Dios quiere que hablemos en amor y en verdad, porque Jesucristo encarna la misericordia y la verdad del Señor. Y Él quiere que nos parezcamos a Él, no que nos parezcamos al diablo, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestra vida personal. El Señor nos llama a que nos alejemos del diablo y de las tinieblas. ¿Cómo? Como va a decir Santiago, es resiste al diablo, sométete a Dios y huirá de vosotros. Ese es el método de Dios. Resiste al diablo, decirle en primer lugar, no al enojo, no a la ira. No es que va a venir el diablo contigo a hablarte personalmente, no. Va a usar tu propio corazón para tentarte. Y va a venir a través del rostro del resentimiento, de la amargura, del enojo y de la mentira. Cuando lo veas, sepas tú que el diablo está detrás. Y digas, no, y me someto al Señor. Hablo la verdad, perdono, amo, tengo humildad, me someto a mis autoridades. Y entonces así resistes al diablo y lo echamos fuera de nosotros. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude en esta batalla espiritual que todos libramos cada día, empezando en nuestras casas y luego en nuestros corazones, y luego pasa por la iglesia y por el trabajo? Que el Señor nos guarde y no demos lugar al diablo. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos porque tu palabra escrita con misericordia y con amor por el Padre Celestial que eres, a nosotros tus hijos. Como un padre quiere guardarnos a nosotros tus hijos de los caminos engañosos, de las tinieblas. Nos quiere guardar, Señor, de nuestros propios pecados. Nos quiere proteger del enemigo. Y Señor, gracias porque Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás y proclamamos y anunciamos su victoria completa y eterna y damos gracias por tu salvación. Pero pedimos que nos guarde de sus engaños, que nos guarde de nuestro oscuro corazón, que no tome lugar el diablo a través de él. Ayúdanos a decirle no a toda manifestación de las tinieblas. Señor, perdona nuestros pecados cuando hemos permitido enojos, ira, resentimientos, envidia, codicia, ambiciones. Perdónanos, Señor, cuando hemos atentado contra la unidad de la iglesia de Cristo
Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Límpianos con la sangre de Jesús. Y tu Espíritu Santo nos utilice para edificar, no para debilitar tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Tú conoces nuestro corazón, límpialo para que no haya nada de tinieblas en él. Límpianos con la sangre de Jesús. Te lo pedimos. Damos gracias por la victoria del nombre de Cristo. En su nombre oramos. Amén.